Sean muy bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Encabeza desde todas sus directivas, sus administrativos, sus docentes, estudiantes, egresados, cuerpo de empresarios y todos los grupos de interés. Soy Gustavo Manrique, líder nacional del programa académico Maestría en Administración de las Organizaciones y director de nuestro programa de productividad empresarial, quien lleva en este proceso iniciando un momento importante en el cual vamos a realizar una serie de diálogos importantes con una serie de también invitados muy especiales. En la sesión del día de hoy, de esta tarde, vamos a contar con el doctor Luis Carlos Toro Marulanda, quien es profesional en administración de empresas, magíster en administración de organizaciones y doctor en administración, con alta experiencia y competencias para promover, dinamizar y apalancar procesos administrativos, académicos, investigativos y de proyección social. Quiero contarles también, mis queridos asistentes, que Luis Carlos es asesor y consultor empresarial, una gran experiencia en dirección de empresas y en formulación, elaboración y evaluación de proyectos. Lidera equipos de trabajo para formular, diseñar y hacer seguimiento a procesos administrativos y académicos de autoevaluación de programas, sustentación de documentos de renovación de registros calificados ante pares académicos del Ministerio de Educación Nacional. Y también ha estado como coordinadora académica en una institución de educación, presentando y apoyando todo el proceso con el Ministerio de Educación, programas de contaduría, administración de empresas, administración de salud y seguridad en el trabajo. Y de la misma forma, pues ha sido docente en múltiples universidades en las que se ha desempeñado en cargos también orientado a módulos relacionados con la administración. Pero el tema del día de hoy, después de haber hecho todo este diálogo, esta presentación de nuestro gran invitado, que por cierto es egresado de nuestro programa, quiero contarles que Luis va a hacer una exposición bastante interesante de la musicoterapia y su relación con algunos asuntos para disminuir los riesgos del estrés. Y obviamente va a tocar unos temas importantes de investigación para abordarnos, ¿no es cierto? Y acercarnos más. Mi estimado Luis Carlos, bienvenido a la UNAD, su casa, y por favor, mi casa es su casa, iniciemos esta exposición. Adelante, mi estimado Luis. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor Gustavo Manrique. Muchas gracias por esa presentación. Pues después de esa presentación me siento es como medio endiosado. La verdad es que sí hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas y para mí es un honor estar aquí enfrente de este auditorio tan maravilloso. Yo sé que ya se van a ir conectando más personas. Yo siempre he sido un amigo de la UNAD. Soy egresado de la Universidad de la Maestría, Maestría en Administración de Organizaciones. Y simplemente el mensaje es muy sencillo. El mensaje es que hay que querer la universidad. El mensaje es que tenemos que aportarle como egresados y como estudiantes y como docentes a la universidad, que esta universidad es maravillosa. Fundamentalmente yo les puedo decir que con la maestría en administración se me han abierto muchas puertas. Muchas puertas. Ese fue un trampolín para yo acceder a otros escenarios, a otras instituciones de educación superior. Y realmente vale la pena. Vale la pena porque es una universidad que tiene una educación en alta calidad. Y mucha gente está de pronto inconforme con el tema de la virtualidad, pero sabemos que ahora, precisamente después del COVID, es una realidad. Es una realidad y la UNAD es la universidad que es líder en Colombia en el tema virtual. De manera pues que bienvenidos a esta serie de conferencias que está liderando aquí el doctor Manrique. Muy agradecido con las directivas de la universidad, principalmente de la maestría y muy especialmente pues con el doctor Gustavo Manrique. Bueno, sí, efectivamente, la charla de hoy se fundamenta
en un aspecto importante como lo es, eh, como lo es, eh, aquí tenemos el título, los efectos que produce la aplicación de la musicoterapia en el burnout y las relaciones interpersonales de los docentes de una institución de educación superior. Mm, este estudio básicamente fue eh, el, el que me llevó a escribir la tesis del doctorado, realmente. Mi formación es administrador de empresas, pero también tengo un hobby que es la música. Entonces, precisamente eso fue lo que me condujo a mí a realizar como esta, digamos, esta fusión, ¿sí? Esta fusión entre musicoterapia y la administración. Entonces uno a veces se encuentra con dificultades con este tema porque muchas veces lo interpretan como para psicólogos. Realmente yo lo que le estoy dando es un giro hacia el clima organizacional, porque realmente lo que se hizo con el estudio fue no solamente enfocarlo hacia el estrés laboral, sino también al mejoramiento de las relaciones interpersonales, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero que todo, quiero como darles unos elementos, unas generalidades en torno a lo que es la investigación a nivel general y cómo es tan necesaria la investigación en este momento para las universidades y para nosotros como egresados, como estudiantes, como docentes, ¿cierto? Aquí tenemos entonces eh, unos roles, unos roles del investigador eh, que yo aquí estoy compartiendo con ustedes y que he extractado precisamente para esta exposición. Entonces, los investigadores, primero que todo, mm, nosotros somos unos actores importantes como, como grupos de interés, como stakeholders para muchas de las instituciones, entre ellas las universidades. Yo que he participado en varios elementos, en varios procesos de pares académicos, me he dado cuenta que el talón de Aquiles, la debilidad de todas las universidades, es la investigación. Toda universidad tiene tres funciones sustantivas, que es la docencia, la protección social y la investigación. Pero en investigación a veces poseemos dificultades porque no hay elementos suficientes que le convenzan al Ministerio de Educación en lo cual se haya dado un énfasis importante. Entonces, es allí donde debemos trabajar en torno a la investigación y pues realmente aquí hay unos elementos que yo quiero destacar con ustedes y que simplemente, dada mi experiencia, pues les quiero compartir, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer los investigadores? Debemos mantener informados acerca de las necesidades de las comunidades, de las situaciones actuales que nos rodean. Nosotros debemos ser muy buenos observadores, muy buenos observadores. A mí se me ocurrió esta idea, por ejemplo, de esta sustentación, perdón, de la investigación que hice para el doctorado mediante la observación. Yo escuchaba a mis compañeros de trabajo con música y con los audífonos, se ponían a trabajar con audífonos. Entonces, a raíz de eso, me surgió esa idea. Me Estimado surgió Luis. esa idea, me surgió esa idea de estar allí, pues, mm, descubriendo con ellos algo nuevo. Yo me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Por qué escuchan música ellos trabajando? Y algunos de ellos me decían que se sentían bien, que, que eso los relajaba, que eso les rendía más el trabajo. Ahí me surgió esa idea, precisamente. Estimado Luis. Vamos a ir a un corte de comerciales, no nos demoramos nada. Quiero invitarles a que registren su asistencia a través del chat donde encontramos el hipervínculo. Bien, vamos al corte de comerciales y ya volvemos. Continuamos con nuestro programa de productividad empresarial, dialogando con Luis
Carlos Toro sobre el tema de la musicoterapia y nos contaba de qué manera le vino la idea. Pero sigamos adelantando, mi estimado Luis. Me disculpo haber ido a ese corte de comerciales que era necesario, pero bueno, ya continuamos. Y les invito a que se matriculen en nuestros programas de la UNAD, principalmente quien está allá en la disponibilidad, en nuestro programa de maestría de administración de organizaciones. Adelante, Luis. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hacíamos énfasis en la observación, que debemos ser muy observadores de los fenómenos que nos rodean. Un segundo elemento es documentarnos bien. Tenemos que documentarnos bien y particularmente les comento que una investigación no se hace desde un escritorio. Una investigación se hace yendo al terreno, yendo al campo de batalla, como lo dice eh, el arte de la guerra, que es un libro de cabecera que debemos leer los administradores. Ir allá, al campo de batalla, ir al terreno, mirar qué es lo que está pasando, hablar con las personas, tomar fotografías, hacer videos, etcétera, etcétera. Y con esto, pues ya tenemos una información primaria que la vamos a mezclar con la investigación secundaria y de ahí sale precisamente eh, un estado del arte bien interesante. Entonces, yo, por ejemplo, admiro mucho a los arqueólogos y a los paleontólogos porque ellos van al terreno. Esos sí son verdaderos investigadores, van hasta allá a cavar a cavar las tumbas, a mirar los fósiles, a estudiar el terreno. Esa es la verdadera investigación, ¿cierto? Referenciar fuentes confiables, muy importante. Entonces, nada del Rincón del Vago, nada de Wikipedia, no, eso no son fuentes confiables. Hay que ir a Mendeley, hay que ir a Scopus, como mínimo, pues Google académico, ¿sí? Muy importante también buscar apoyo y rodearse de expertos, rodearse de grupos de interés, acudir a los gremios con esa investigación. Yo recuerdo que en la maestría de Administración de Organizaciones de la UNAD hicimos un ejercicio bien interesante con el método Delphi. Y el método Delphi consiste precisamente en hacer una batería de preguntas para mostrarle, para que los expertos la resuelvan. Y entonces eso es una información bastante valiosa para las investigaciones. Yo recuerdo que eso nos lo enseñó un profesor en la UNAD, precisamente en la maestría. Promover la participación y escuchar la opinión de todos, adoptando un comportamiento eclecticista. ¿Qué es el eclecticismo? Extraer lo más importante sin perder el enfoque de la investigación. Eso es lo más importante, porque es que hoy en día hay tanta información que hay variables que no nos sirven, que son basura. Entonces no gestionamos suficientemente la información, no la administramos adecuadamente y a veces perdemos el rumbo de la investigación porque hay variables que no nos sirven absolutamente para nada, ¿cierto? O hay variables que son como neutrales. Entonces, no, la idea es que nos enfoquemos en el norte de esa investigación y esas variables que no nos interesan, no dejarnos contaminar por ellas. Identificar problemas, pero también proponer soluciones, muy importante también. Las verdaderas investigaciones le agregan un centímetro al conocimiento. Esas son las verdaderas investigaciones. No es, no es hablar de lo que otros han hablado, no, es, venga, ¿qué le voy a aportar yo? Adicional a la investigación que ya existe. Precisamente esa es la verdadera investigación. Es decir, proponer alternativas de solución, proponer alternativas de avance a un conocimiento que ya existe. También tener en cuenta al realizar una investigación, seleccionar un tema que le guste. Uno de mis maestros en México fue el doctor Roberto Hernández Sampieri, que es una autoridad en Latinoamérica en términos de investigación. Y de él es esta frase. Muchachos, nos decía, seleccionen un tema que les guste, ojalá que les apasione, para que no lo abandonen. Ustedes, si es un tema que les gusta, ustedes no lo abandonan fácilmente. Entonces, eso es muy importante. Verificar que se encuentre buena literatura de ese tema es muy importante también. ¿Por qué? Porque a veces hay un tema que nos gusta mucho, pero no hay suficientes referentes
en Scopus, en estas revistas, no hay suficientes tesis, no hay suficientes estudios de expertos que nos alimenten ese estado del arte. Entonces, ahí poseemos un problema y ese tenemos que solucionarlo de esa forma. O sea, tenemos que tener buena información. Al construir ese estado del arte también podemos hacerlo de dos formas. Hacerlo a nivel cronológico, o sea, venirnos desde lo más antiguo hasta lo más reciente, o venirnos desde Europa, pasar por América y venirnos hasta aquí. Y ir hablando de esos expertos que han hablado de ese tema. Definir el tipo de estudio a realizar, si es cualitativo, cuantitativo, mixto. Identificar el problema de investigación fundamental. Hay que partir de un problema de investigación. Hay que definir unas hipótesis y definir unas variables, si la variable es dependiente o independiente. Y definir también de qué manera se medirán las variables. Si va a ser escala Likert, es decir, escala Likert es cuando son modelos cualitativos. Nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. Eso es un modelo de escala Likert, o semanalmente, diariamente, anualmente, semestralmente. Y otra forma es a título de valores absolutos o valores relativos. Cuando hablamos de valores absolutos son cifras, números, y cuando hablamos de valores relativos son porcentajes. Entonces, son como unos tipsitos pues ahí en torno a la investigación. Pero bueno, miremos aquí el tema que nos atañe, que es precisamente este. Efectos que produce la aplicación de la musicoterapia en el burnout y las relaciones interpersonales de los docentes de una IES, de una institución de educación superior. Bueno, pues bien, por aquí tenemos, bueno, esta frase antes que todo, que quien tiene la información tiene el poder, fundamental. Fundamental esta frase, o sea, tener la información es importante, tenerla a tiempo y saber qué hacer con esa información. Eso es muy importante, porque a veces tenemos mucha información, pero no sabemos qué hacer con ella, no sabemos cómo gestionarla, cómo administrarla. Entonces, esta frase, como valga la aclaración para hacerla ahí, pero teniendo en cuenta la buena administración de la información y la buena aplicación de la misma. Entonces, a grandes rasgos, aquí les comento en qué consistió la información, la investigación. Resulta que la musicoterapia, como variable independiente, está suministrando unos efectos positivos, tanto al estrés laboral como a las relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Ya está demostrado que la musicoterapia sí contribuye a mejorar el estrés laboral. El estrés laboral conocido como el burnout. El burnout es el estrés laboral extremo, cuando ya la persona está demasiado desesperada, cuando hay una irritabilidad constante por parte del funcionario, tiene una carga laboral altísima. Entonces eso contribuye a que se le despierten muchas enfermedades. Es que el estrés laboral casi que la podríamos considerar una de las enfermedades del siglo, ¿sí? Porque es que esa precisamente es un riesgo psicosocial que nos está despertando muchas enfermedades. Entonces nos da gastritis, nos da dolor de cabeza, nos da arritmia, o por el contrario nos da bastantes efectos somáticos como la sudoración, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante la investigación porque realmente contribuye a mejorar el clima organizacional. Luis. Sí, adelante. Muy bien. Vamos a hacer un corte de comerciales y ya regresamos con la última parte de este primer episodio. No se vayan. Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, ya cerrando este primer episodio que estamos dialogando con nuestro gran invitado Luis Carlos Toro sobre ese importante tema de la musicoterapia y su relación con el estrés laboral, o como él lo denomina, y lo denominan muchos expertos, el burnout. Mi estimado Luis, por favor, continuemos. Muchas gracias. Gracias,
Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Bueno, entonces se trata aquí de partir de un objetivo general, que es relacionar los efectos que produce la musicoterapia en el estrés laboral y las relaciones interpersonales, fundamentalmente de los docentes, porque es que resulta que mediante el estado del arte nos dimos cuenta que las personas que están en contacto directo con el público son aquellas que padecen más estrés laboral. ¿Por qué? Porque reciben esa carga emocional de las personas, en este caso de los estudiantes que son los usuarios, porque uno como docente prácticamente se convierte a veces en el psicólogo de los estudiantes, porque, porque el estudiante le está comentando a uno las problemáticas que él también tiene. Entonces eso también es una carga negativa para el docente y hace que esos niveles de estrés estén altos. Entonces, precisamente lo que hace la musicoterapia es eso, reducir esos niveles de estrés y mejorar las relaciones interpersonales, no solamente entre los docentes, sino también con el estudiante. Aquí pues hicimos obviamente un estudio rápido voy a pasar muy rápido estas diapositivas porque el tiempo aquí apremia. Se hizo un barrido de información de personas que han trabajado el burnout en instituciones educativas principalmente. Entonces aquí tenemos en Venezuela, en Chile y en Perú, tenemos unos expertos que trabajaron unos temas y por aquí en Venezuela pues el estudio les arrojó que los niveles de burnout eran medios. En Chile el 10,2% de los docentes que se trabajaron presentaron un estrés moderado y un 1,5% un nivel de estrés alto. ¿Sí? En Perú, el 64% de los docentes, el nivel medio, perdón, del estrés laboral fue un 64%, o sea, siempre estuvo un porcentaje alto en comparativo con Chile y Venezuela. Y observen esto, 18% de los docentes en Perú mostraron un nivel alto de estrés. Entonces, ahí hay un tema que hay que revisar, ¿cierto? También aquí en Colombia se hicieron unos estudios interesantes, eh, en unos en colegios, otros en universidades, donde se destacan aquí dos estudios. En un estudio que hizo Correa en el 2008, no hay niveles de altos de estrés, excepto en la variable de despersonalización, que mostró el 9,1%, es decir, la irritabilidad. Y García Rodríguez, unos niveles medios de agotamiento emocional, que es otra variable que mide el estrés laboral, la despersonalización y la realización personal. ¿Sí? O sea, en en las tres variables fundamentales del estrés laboral, que no son esas tres, agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, de estrés. Bueno, aquí tenemos una diapositiva que nos está mostrando las aplicaciones de la musicoterapia. Produce descanso y distrae al hombre, es un elemento social, combate estados de excitación y nerviosismo, entre otras, puede ser, hay muchas aplicaciones más. Lo aplican también para niños con síndrome de Down, para personas con cáncer. Lógicamente la musicoterapia no te va a curar el cáncer, no, sino que vas a sentir una sensación más llevadera del cáncer. O sea, te vas a sentir más en calma, más en paz, pero no es que cure el cáncer. Eso es totalmente falso. Bueno, aquí tenemos el tipo de investigación que se hizo de carácter descriptivo e interpretativo, ya que está mezclando y caracterizando con indicadores psicosométricos para la prueba Ornod, les decía yo, el agotamiento, la despersonalización y la realización personal. El alcance es experimental. Recordemos que se hizo pues un test, se aplicó el test de Burnout que ya existe, midiendo estas tres dimensiones, pero resulta que había que aplicar el test antes de la musicoterapia y después de la musicoterapia, para uno realmente saber cuál había sido el efecto de la musicoterapia en esos docentes, ¿cierto?
Es de naturaleza causal, utiliza un instrumento controlado antes y después, y es de carácter cuantitativo. Aquí tenemos precisamente lo que yo les mencionaba. Entonces, ¿cuáles fueron como las condiciones de ese experimento? Un momento antes, que era aplicar el test de Burnow a los docentes, aplicar el test interpersonal de las relaciones interpersonales, tanto estudiantes como a docentes. Una vez se aplicaban estos dos, aplicar la musicoterapia. Esa musicoterapia eh, eran, eran sesiones de 2 horas diarias, 2 horas diarias en la tarde, de manera voluntaria, los que quisieran asistir. eh, Eso lo hacíamos de lunes a viernes durante 3 meses, con música ambiental. Una música previamente seleccionada, lógicamente. ¿Sí? Se recomienda música barroca o música en 4/32 hercios. Ese tema de 4/32 hercios, pues eso es ese es otro tema que es un tema de explicar de cierta manera técnica, porque casi toda la música está hecha en 4/40 hercios, pero después de pronto en otra conferencia profundizaré en el tema. Y lógicamente, cuando se aplicó la musicoterapia, llega el momento de después. Entonces se vuelve a aplicar el test de Burnout, se vuelve a aplicar el test de relaciones interpersonales y ya se comparan los resultados antes y después. Esa es como la mecánica que se utilizó allí. Importante saber también quiénes eran los docentes, o sea, a quiénes se les aplicó el experimento. Se les aplicó a docentes de medio tiempo y tiempo completo de una universidad. El 80% de ellos tenía maestría o especialización, género masculino y femenino, y las edades oscilaban entre 26 y 60 años, o sea, bastante heterogéneo en cuanto a edades el equipo, el grupo experimental. 25 docentes en total, eh, con diferentes áreas de conocimiento, algunos psicólogos, algunos licenciados, contadores, economistas, etcétera, etcétera. Aquí pues ustedes ven las profesiones. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un instrumento 1, el cual midió el síndrome de Burnout a docentes y está enfocado en los 3 elementos que ya sabemos, que ya conocemos, que ya les mencionaba: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Ese test ya existe, ese test yo no me lo inventé, ese test ya existe. Es el test de Maslas. De Maslas es un test muy conocido y muy confiable también para medir el estrés laboral, pero viene un segundo instrumento que precisamente fue el aporte de la investigación, el aporte fuerte de la investigación, que fue un test para medir las relaciones interpersonales. Interpersonales. Eso, Entonces, Luis. sí, Finalicemos adelante. la idea, por favor. Sí, qué pena. Terminemos la idea y ya. Ya, Vamos. ya, 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 tranquilo. Entonces, ese test de las relaciones interpersonales se enfocaba en tres relaciones interpersonales que aparecen ahí: el autocontrol, la tolerancia y la empatía. Fundamentalmente fue eso lo que nos hizo apropiar de la investigación y lo que nos provocó a nosotros ese centímetro adicional al conocimiento que ya existía. Adelante, Gustavo, bien puede. Muy bien. Muchas gracias, apreciado Luis Carlos Toro. Hemos llegado al final de este episodio, pero les invito a que nos acompañen en el siguiente. Quienes nos están acompañando en directo, por favor, esperen un instante. Y para quienes nos están escuchando en diferido, los invitamos a que nos escuchen de hoy en 8 en nuestro programa de productividad empresarial. Muchas gracias. Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN para la UNAM. En el episodio del día de hoy contamos con nuestro invitado Luis Carlos Toro, quien nos está dialogando sobre el tema de musicoterapia, que dialogábamos en el episodio anterior. Y queremos darle la continuidad a nuestro querido ponente para que continúe abordando este importante tema que para todos es muy importante.
quiero recordar que en el episodio anterior hicimos un acercamiento un poco desde el ámbito de la investigación y de algunos hallazgos que Luis encontró sobre el análisis que realizó desde el enfoque de su doctorado. Pero para este episodio vamos a ser un poco más, digamos, abiertos desde la vista de Luis sobre cómo este tema de la musicoterapia incide para disminuir los índices de burnout o de estrés laboral y de qué manera también, pues, para nosotros que estamos en el ámbito de la cotidianidad, pues esto nos puede permitir y favorecer el desarrollo de ese potencial para a la larga, pues, ser más productivos. Adelante, mi apreciado Luis. Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Bueno, entonces, sí, les comentaba que se aplicaron entonces esos dos instrumentos, uno ya existía, el otro se construyó, obviamente, y precisamente ese fue el, el fundamento para que nosotros pudiéramos avanzar y llevar esto al clima organizacional y tratarlo desde el punto de vista de los directivos de las empresas, porque hasta el burnout, ahí el protagonista es el psicólogo. Pero ya cuando nos metemos con relaciones interpersonales, ya hablamos de clima organizacional. Entonces, ahí es donde viene la importancia de la investigación, ¿cierto? Mezclar esa musicoterapia, llevarla a los efectos del estrés, pero también llevarla a los efectos de las relaciones interpersonales. Y aquí tenemos unas hipótesis. La musicoterapia disminuye el estrés laboral en los docentes de la IES, eso habría que comprobarlo, ¿cierto? Que ya lo vamos a comprobar con los resultados. Y una hipótesis dos, los docentes de las IES con menores niveles de burnout desarrollan mejores las relaciones interpersonales. Es decir, a medida que se disminuye el estrés, las relaciones interpersonales se favorecen, se incrementan, se mejoran. ¿Sí? O sea que hay una relación inversamente proporcional. A menor estrés, mejores relaciones interpersonales. Aquí tenemos pues las variables. Hay dos variables dependientes, que es el desgaste profesional o el estrés, el burnout, estrés laboral, relaciones interpersonales, y la terapia musical sería la variable independiente, es decir, cómo incide la terapia musical tanto en el burnout como en las relaciones interpersonales. Bueno, aquí tenemos como unas definiciones pues de cada una de las variables. Es importante en todo estudio de investigación definir las variables. Pues no las voy a leer, aquí están desde el punto de vista de unos autores, definen la musicoterapia, definen el burnout y definen las relaciones interpersonales. Muy bien. Aquí ya viene como el mapa de cada una de las fases de la investigación, ya digamos en un planisferio. Hay una fase preparatoria donde se planteó el problema, se revisó una literatura, se demarcaron unos objetivos, se levantó un marco teórico, luego nos fuimos a la selección del método, se revisaron los instrumentos, se selecciona la muestra, que en este caso la muestra fue el universo porque eran 25 docentes, o sea que no se hizo una fórmula para la muestra, se trabajó con todo el universo. Viene una fase de trabajo de campo, que ya es la aplicación como tal de los instrumentos, ¿sí? Tanto del estrés laboral, tanto para medir el burnout como para medir las relaciones interpersonales. Y viene una fase analítica, donde ya se comparan, se hacen unas comparaciones entre lo que fue antes de la musicoterapia y lo que fue después de la musicoterapia, ¿cierto? Y luego ya viene una fase informativa, que es donde se levantan ya como el informe final, se hace pues la sustentación, se hacen ya las conclusiones para definitivamente ya comprobar esas hipótesis. Bueno, vamos a los resultados entonces, ¿cierto? Vamos a los resultados. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, algo muy importante, y es que si nosotros miramos, eh, perdón, un segundito, este primero. Aquí estamos mirando los resultados de, el- de la musicoterapia sobre el estrés laboral.
Entonces miren que hay un antes y hay un después. Antes de la musicoterapia, en la escala de Likert, les preguntábamos a los docentes, mediante varios enunciados, obviamente, cada variable de estas tiene varios enunciados. Entonces, en cuanto a agotamiento emocional, eh, el 64% de ellos decían que nunca se habían agotado emocionalmente, ¿cierto? Nunca. Con la musicoterapia, ese nunca ya subió a 69. Es decir, están menos agotados. Ya el 69% de los docentes dice que nunca se agotan, mientras que antes era el 64%, es decir, el incremento fue del 5%. O sea que allí tuvo una incidencia importante la musicoterapia. Lo mismo pasó con la despersonalización. La despersonalización, que es la irritabilidad. O sea, cuando uno no quiere escuchar a nadie, no quiere que nadie le hable, precisamente ahí estamos nosotros respondiendo a un 88% después de la musicoterapia frente a un 83% de la musicoterapia. También en esa variable incrementó 5 puntos, es decir, se sentían un 5% menos irritados los docentes con la musicoterapia. En cuanto a la realización personal, que básicamente es que uno se sienta importante en la organización, ¿sí? Se sintieron más importantes, pasó de un 70 a un 79%. Ya aquí, como esta es una variable positiva, ya aquí nos vamos en esa escala de Likert sobre la respuesta siempre. Es decir, antes de la musicoterapia, el 70% decían que se sentían realizados. Ya con la musicoterapia, el 79% se sintieron realmente realizados, empoderados, valiosos dentro de la organización. Entonces, ese incremento fue todavía más significativo, fue del 9%. Se sentían más importantes, ¿sí? Se sentían mejor tomados en cuenta, y entre ellos mismos, porque la idea era que los poníamos a dialogar entre ellos mismos, habían ciertos roces entre ciertos docentes, entonces eso también contribuyó para que ese clima organizacional se manifestara de manera positiva y se tuviera más en cuenta al compañero para, para el proceso de toma de decisiones allí en esa sala de profesores, en esos eventos académicos que se hacían. Entonces, muy importante ese punto ahí. En cuanto al tema del test que se construyó, que fue para medir las relaciones interpersonales, se midió primero las relaciones interpersonales entre docentes, entre ellos mismos. El autocontrol, por ejemplo, prácticamente permaneció igual. Pero atención, la empatía y la tolerancia sí tuvieron una mejoría importante, una mejoría muy destacada, pasando de un 63.4% a un 73.6%, para un incremento del 10,2%. Lo mismo pasó con la tolerancia. Es decir, eran más tolerantes entre ellos, más empáticos, y la tolerancia pasó de un 59.4% a un 79%. Es decir, incrementó el 19.6%. Aquí hubo un incremento muy significativo. Y resulta que es que la musicoterapia le baja la tensión a uno, o sea, lo pone de un genio mucho mejor, ¿sí? Ese nivel de tolerancia incrementa, ¿sí? Entonces, aquí vemos pues unos resultados bastante eh, positivos para todo este clima organizacional. Mi Y estimado Luis, ya el otro, sí, cerremos, por favor, y vamos a un corte de comerciales. adelante, sí. Entonces, ya para este otro, eh, el test que se aplicó a estudiante docente, ya veían cómo los mismos estudiantes, porque también se hizo una muestra de estudiantes, los estudiantes también, bueno, en el autocontrol no hubo un incremento significativo,
esa variable habría que revisarla por aparte qué pudo haber sucedido. Pero en la empatía y en la tolerancia, también los estudiantes notaron en el docente un mejor incremento de la empatía y de la tolerancia, pasando de un 73.2% al 83.4%, incremento del 10.2%, y en la tolerancia, pasando de un 64 al 81.2%, para un total del 17.2%. Gustavo, adelante. Muy bien, vamos a un corte de comerciales y ya vamos al final de este episodio. Ya como para ir resumiendo, ok, listo. Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial en esta última parte de este espacio tan interesante con nuestro invitado Luis Carlos. Pero Luis, antes de continuar, nos preguntan, ¿hay algún género musical que de pronto sea más atractivo o hay horas del día o hay algún tipo de particularidades sobre este tema? Adelante, Luis. Bueno, qué buena pregunta. A ver, resulta que hay varios estudios que coinciden en que la mejor música para escuchar es la música barroca, ¿sí? La música clásica, la música instrumental, o la música también que sea instrumental, pero que sea hecha en 4/32 hercios. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a YouTube, ustedes le pueden dar música clásica en 4/32 hercios y digamos que el subconsciente está asimilando ese ancho de la onda, lo está asimilando a un nivel más natural que la música que está hecha a 4/40 hercios. Es decir, la música hecha en 4/32 hercios es un sonido más de la naturaleza. O sea, el sonido del agua y del viento están hechos en 4/32. Nosotros, por ser habitantes de este planeta tan hermoso que se llama Tierra, también, digamos, nuestras vibraciones son en 4/32. Entonces, un sonido más natural que lo percibe es el subconsciente. ¿A qué horas del día? Eh, pues digamos que las horas del día yo recomendaría finalizando la jornada de la tarde, finalizando la jornada de la tarde. Y lógicamente esto es un proceso. Esto no es que con una hora eh, en el día durante una semana ya listo. No, no, esto debe ser incluso sistemático. Por eso en muchas instituciones ustedes escuchan música ambiental todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ese es como lo que yo le podría responder. Ahora, hay otros estudios menos, menos comprobados que dicen que la musicoterapia como que es el gusto de cada uno. Por ejemplo, si a mí me gusta escuchar a Julio Jaramillo, bueno, eso me desestresa a mí, bueno, es muy personal. O la música o las baladas, ¿cierto? Ya es algo muy personal y hay estudios sobre eso, pero no son realmente muy comprobados. Realmente yo les podría hacer música clásica, instrumental y música hecha en 4/32 hercios. Bueno, entonces aquí como concluyendo, realmente lo que se concluye del estudio es que en los docentes no, en los docentes pues que se aplicó la encuesta, no se mostraron niveles de estrés avanzados. No, hay elementos que hay que trabajar, ¿cierto? Hay elementos que hay que trabajar, pero realmente no mostraron unos, un nivel de estrés pues muy avanzado, no, sino que lo que nos muestra el estudio es que podemos tomar acciones preventivas para que esos niveles de estrés no se incrementen, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en esa parte. Eh, y lógicamente, y lógicamente, entrar aquí a analizar el tema del autocontrol, qué está pasando con ese autocontrol que no se modificó, ¿sí? Frente a la empatía y la tolerancia, que esas sí tuvieron una significancia bastante fuerte. También, también se concluye en el estudio que no hubo un estudio realmente eh, con estas mismas variables que se hizo este estudio. Es decir, hay estudios que
llegan hasta el burnout, pero ya estudios que hayan mezclado los tres elementos del burnout con otras tres relaciones interpersonales, no me encontré en el estado del arte con otro estudio similar. Entonces, ahí es donde está el aporte significativo de la investigación precisamente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también hay una conclusión: los docentes de esta institución de educación superior intervenida no presentan estrés laboral, contrario a lo que ocurre en un estudio en colegios de Medellín, donde el burnout llega a un 46.8%. ¿Qué se concluye de esto? Los docentes de colegios tienen mayores niveles de estrés que los profesores de universidad. Esa es la conclusión también que estamos sacando aquí de este estudio. Bueno, no, la respuesta afortunadamente satisfizo las preguntas que se tenían, mi estimado Luis. De todas formas, Perfecto. ha sido muy placentero contar con usted, mi estimado Luis. Es un honor que nuestros egresados unadistas y pues, de nuestra maestría en administración de organizaciones tengan este tipo de análisis y sobre todo que tengan esa calidad para aportar a nuestra sociedad. Sabemos que el tema es algo tan extenso, ¿no es cierto? Tan ambiguo. Hay quienes dicen que los distintos géneros les pueden alterar los estados de ánimo, bien sea para arriba o para abajo, ¿no es cierto? Lo que acaba de decir Luis, el tema de los decibeles, el tema pues también del género, etcétera, etcétera. Pero lo importante acá, mis queridos asistentes, es conocer todo ese tema. Luis, nos preguntan, ¿cuál es la aplicación para escuchar música en 432 hercios? Ah, no, precisamente la descargan de Play Store y dice 432, así se llama. Ah, 432. Así, 432 ya. Es más, excelente. le pueden buscar ahí música 432 en Play Store y ahí la pueden descargar. Perdón. Hemos llegado al final de este episodio, agradeciéndoles a todos, agradeciéndole a Luis y lo más importante, invitándolos a que nos escuchen en nuestro programa Productividad Empresarial. A quienes nos han escuchado en directo, qué rico. A quienes nos están escuchando en diferido, también qué bueno que estemos acá. Un gran abrazo para todas y todos. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Muy Amén. amables por la invitación. Muchas Amén. gracias. Bueno, gracias a todos y hemos llegado al final de este episodio. Feliz día.